Estimados colegas, amigos, muy buenas tardes. Es para mí un placer dirigirme a ustedes a solicitud de una gran interrogante que tenemos hoy por hoy, de acuerdo al vencimiento del impuesto a las utilidades. Tenemos la gran interrogante: ¿cuándo es el vencimiento efectivo del impuesto a las utilidades de las empresas por la gestión que concluye el 31 de diciembre del 2019, colegas? Es así que me permití, a criterio personal, realizar la siguiente ponencia, en virtud de que hay muchos colegas que están con esta duda y de cómo podemos llegar y aterrizar de mejor forma a una interpretación técnica y legal de la normativa que amplía el vencimiento del impuesto a las utilidades de la gestión que termina el 31 de diciembre de la gestión 2019. Es así que vamos a ir a desarrollar ya esta pequeña lámina, donde tenemos en primer lugar la promulgación del Decreto Supremo 4198 del 18 de marzo del presente año, en la cual el gobierno central emite ese decreto supremo con el objeto de establecer medidas tributarias de urgencia y temporales durante la situación de emergencia nacional por la presencia del brote del coronavirus COVID-19. ¿Ya? En esta normativa, decreto supremo, en el artículo 2, establece el diferimiento de las facilidades de pago del impuesto sobre las utilidades de las empresas y nos establece una prórroga hasta el 29 de mayo, del impuesto a las utilidades en este decreto supremo. ¿Ya? Entonces establece un diferimiento de pago del impuesto a las utilidades. Como seguida, tenemos la promulgación del decreto supremo 4229, que esta es emitida el 29 de abril del 2020, la cual amplía la emergencia de la cuarentena nacional hasta el 31 de mayo del 2020 y nos establece la cuarentena condicionada y dinámica para nuestro país. Muy bien, así estamos de acuerdo que solamente teníamos la prórroga hasta el 29 de mayo para las empresas que tengan cierre de gestión al 31 de diciembre, ¿ya? Claro que en ese decreto supremo también habían otras consideraciones como el pago al contado, ¿ya? Y de la cual podrían favorecerse de un factor de 1.1 para los PRICOS y de 1.2 para el resto de contribuyentes, y como también aquellos que podían cancelar hasta el 50% hasta el 1 de junio del 2020. Situación que, no sé, me atrevo a decir que muy pocas empresas en Bolivia lo han cumplido. Muy bien. Entonces, tenemos la promulgación que amplía la cuarentena nacional y establece la cuarentena condicionada y dinámica hasta el 31 de mayo del 2020. ¿Ya? Entonces, la administración tributaria emite el decreto supremo 1020, muchos ceros, 10, ¿ya? Del 8 de mayo del 2020. Y aquí el asunto, colegas. ¿Por qué? Porque en el artículo 11, o sea, tiene muchas consideraciones tributarias esta resolución, colegas, pero vamos a enfocarnos estrictamente en lo que hace al impuesto a las utilidades. En el artículo 11 establece la prórroga de la presentación de los estados financieros, ¿ya? De la presentación física y digital de los estados financieros, memoria anual, la información tributaria complementaria, también la información de los precios de transferencia a través de los formularios 605 y 601, ¿ya? Con cierre de gestión al 31 de diciembre del 2019 hasta el mes de julio del 2020 en función al último dígito del NIF, colegas. Entonces, una vez más, podemos comprobar de que la administración tributaria, ¿ya? Estamos comprobando de que la administración tributaria pasa por alto el principio de la sencillez administrativa que establece
la constitución política del Estado, ¿ya? Dentro de las políticas fiscales, ¿ya? Porque he aquí donde está la confusión para la presentación de la declaración anual del impuesto a las utilidades de la gestión que vence al 31 de diciembre del 2019. ¿Por qué? Porque hay, antecitos les comento, que hay un decreto supremo que prorroga la liquidación, declaración y determinación del impuesto a las utilidades. Pero antes, este decreto, esta resolución normativa del directorio del 8 de mayo, colegas, ¿ya? Establece que hasta el periodo, hasta el mes de julio, ¿ya? Establece la prórroga de presentación de todos los componentes que acompañan a la declaración del impuesto a las utilidades a las empresas y la realiza en función del último dígito del NIC para el mes de julio. Es así que tendríamos que técnicamente interpretar que si mi vencimiento, mi número de NIC termina con 2, yo tuviera hasta el 15 de julio del 2020 que estar presentando ya mi presentación en física y digital de mis estados financieros, siempre y cuando haya tenido ingresos arriba o superiores al 1.200.000, ¿ya? Y si soy una entidad sin fines de lucro, entidad civil, ¿ya? ONG, la memoria anual, bueno, aquí hay una N por demás, ¿listo? Entonces, es así como se entiende. ¿Por qué? Porque además, escuchen esto, en la última parte del artículo 11, mantiene incólume el vencimiento para el pago del impuesto a las utilidades según el artículo 2 del Decreto Supremo 4198. Entonces, colegas, esta RND está de acuerdo a reglamento, normativa, está dentro del marcado en la ley, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaría reglamentando lo dispuesto en el Decreto Supremo 4198. Y es así, ¿ya? Que nos indica de que se mantiene sin cambios, sin ninguna variante, nada, el vencimiento que ya se estableció en la 4198, en el Decreto Supremo 4198, que el IUE debería ser liquidado hasta el 29 de mayo del 2020. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo, colegas. Pero ¿qué pasa? Pasa que después el gobierno central emite el Decreto Supremo 4249 el 28 de mayo. Miren, la RND de la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales fue emitida el 8 de mayo. Y el 28 de mayo, a finales del mes de mayo, se emite el Decreto Supremo 4249. Este Decreto Supremo, ¿ya? 4249, cuyo objeto, esencia y naturaleza de este decreto, escuchen bien, es prorrogar el plazo de vencimiento para la declaración, determinación, pago o liquidación del impuesto a las utilidades a las empresas con cierre al 31 de diciembre del 2019, colegas. ¿Ya? Y en su artículo 2, colegas, habla de la prórroga del impuesto a las utilidades y claro, y establece una condicionante, dos condicionantes, siempre y cuando el contribuyente pagara el 100% del impuesto declarado hasta el 31 de julio. Nos establece una nueva prórroga para declarar, determinar y pagar hasta el 31 de julio del 2020. Y colegas, ustedes saben que para declarar o liquidar o pagar nuestro impuesto a las utilidades a las empresas, tenemos que pasar diferentes momentos. Por ejemplo, la declaración, la determinación y el pago son diferentes momentos que hacen al impuesto a las utilidades a las empresas y que cumpla con esta obligación del contribuyente. Entonces, claramente, colegas, claramente, aquí la administración tributaria, no emite la reglamentación que debería de acompañar a este decreto supremo 4249 y se queda con la RND 1020-10. Y aquí tenemos un corte, colegas, un corte. Podríamos decir un cortocircuito, colegas. ¿Por qué? Porque ahora el contribuyente está
en la confusión de si cumplir la liquidación de acuerdo al vencimiento de su NIT en el mes de julio o cumplir lo que dice el decreto supremo. Personalmente, colegas, por prelación normativa y por jerarquía normativa, el decreto supremo tiene prevalencia sobre la RND 10-2010. Lo que tendría que haber hecho la administración tributaria a estas alturas es ya haber emitido una RND que acompañe a este decreto supremo 4249 y no quedarnos con la anterior promulgada el 8 de mayo que claramente ya condecía con el decreto supremo 4198, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Estamos ante la incertidumbre, porque técnicamente, colegas, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo como contribuyente, por X o Z motivos, y bueno, motivos tenemos de sobra, la restricción a las actividades laborales, la restricción a nuestras actividades de circulación, etcétera, colegas, que no hayan podido permitir que las empresas terminen la elaboración de sus estados financieros. Y si por X o Z motivo yo como contribuyente no logro llegar al vencimiento de mi último dígito del NIT en el mes de julio, por ejemplo, como decía hace un momento, hasta el 15 de julio, bueno, yo me voy a amparar en el decreto supremo que me da la potestad, ya como contribuyente, de poder declarar, determinar y pagar mi impuesto a las utilidades hasta el 31 de julio del 2020. Y si a futuro vinieran actos administrativos por parte del Servicio de Impuestos Nacionales que me conmine a liquidar o a reconocer alguna sanción por esa contravención supuesta, claramente tendríamos que sacar a relucir la prevalencia y la supremacía que tiene el decreto supremo por prelación normativa sobre la RND. Porque no nos olvidemos, esta RND fue emitida el 8 de mayo, a principios de mayo, cuando estaba vigente el decreto supremo 4229 que establecía la ampliación de la cuarentena nacional hasta el 31 de mayo del 2020. Pero se olvidaron de acompañar al último decreto supremo que amplía, ¿ya? Que amplía el vencimiento del IVE hasta el 31 de julio del 2020, colegas. Y entre medio de posterior a la promulgación, colegas, del decreto supremo 4249, bueno, el 26 de junio el gobierno promulga, ¿ya? El decreto supremo 4276. Este decreto supremo 4276 que establece, colegas, ¿ya? Que establece que al igual que el decreto 4229, la ampliación de la cuarentena nacional, cuarentena condicionada y dinámica, hasta el 31 de julio del 2020, colegas. Entonces, colegas, estamos ante esta situación en la cual, una vez más, si el contribuyente va a ser presa de pretensión de cobro de sanciones administrativas por un incumplimiento supuesto a la liquidación dentro de su vencimiento del NIC en el periodo de julio del impuesto a las utilidades de la gestión 2019, colegas, como contribuyentes estamos en nuestro derecho de reclamar y hacer respetar la jerarquía normativa que tiene el decreto supremo 4249, colegas. Ha sido un placer dirigirme a ustedes y ese es el criterio personal que yo tengo y mantengo y sostengo sobre el análisis crítico del vencimiento del impuesto a las utilidades gestión 31 de diciembre del 2019. Colegas, ha sido un placer dirigirme a ustedes. Que tengan muy buenas tardes.